Continuamos con Cerrando la Noche y como es ya una tradición en este programa, damos pasos a nuestros invitados. La semana pasada nosotros presentamos un video que nos hizo llegar al doctor Carlos Sánchez, que es diputado al Parlacén por el partido Alianza por la Democracia, a propósito de que se encontraba como parte del equipo de acompañantes y observadores, como se le quiera llamar, en el proceso electoral que vivió recientemente Nicaragua, en el que resultaron electos presidente, el actual presidente Daniel Ortega, y como vicepresidente y compañera de boleta, su esposa. Unas elecciones que han traído muchos cuestionamientos sobre el proceso, la legitimidad de la misma o no, y decía yo en el programa que necesitamos a alguien que nos arroje luz con conocimiento de causa, porque si uno solo se lleva de las informaciones que le sirven los medios noticiosos transnacionales y nacionales, uno corre un error de ser víctima de los intereses que representan esos grupos de comunicación que pertenecen, como dice un autor, a la clase capitalista transnacional. Y reitero, esto no quiere decir que todo lo que se informa en esos medios sea mentira, ni que todo sea verdad. Pero también decía que hay cosas que son muy obvias para uno entender que no andan mal sin que se la cuenten. Pero el doctor Carlos Sánchez nos va a arrojar un poco de luz sobre el proceso que ha vivido Nicaragua, que concluyó con las elecciones del pasado domingo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Carlos, bienvenido. Siempre es grato tenerlo acá. Bueno, a mí me encanta venir aquí porque yo pienso que no es una entrevista la que hacemos aquí, sino un debate. Y eso es bueno. El debate de las ideas siempre es lo que conduce a la humanidad, no importa en qué tiempo estemos. A pesar de que dicen que se terminó el tiempo de la ideología, eso no es cierto. Cuando te dicen que terminó el tiempo de la ideología y de la historia, el que lo dice es el más político de todos, es el más ideologizado. Así es. Pero mira, entrando a la pregunta que me acabas de hacer, y antes de entrar al detalle de lo que fue ese evento, la celebración de las elecciones en Nicaragua recientemente, yo pienso que para entender lo que sucede en Nicaragua hay que irse un poco atrás, hay que ver el contexto, hay que ver en qué condiciones se celebran esas elecciones. Como tú sabes, en América Latina ha vivido en los últimos 30 años aproximadamente, después de en la segunda mitad de los 90, un proceso donde la izquierda en América Latina empezó a repuntar y a ganar elecciones en toda América Latina. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que se ganan las elecciones en Uruguay, en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, en Honduras, en Paraguay, en Argentina, en todos esos lugares. En América Latina hay una lucha cerrada por el control geopolítico de la región, entre la izquierda y la derecha. Eso es lo que está sucediendo en América Latina y en el mundo entero. La izquierda aprendió a ganar elecciones, que no sabía hacerlo antes, porque la izquierda tenía una modalidad distinta de alcanzar el poder. Con los tiempos que cambiaron, hemos cambiado también y se dio todo ese proceso. Pero la derecha internacional no se quedó tranquila y digamos que a partir de los 2000 empezó una contraofensiva contra la izquierda y empezó con el apoyo de Estados Unidos a dar golpes de estados y también a buscar la forma de derrocar los gobiernos que habían sido electos por voto popular en esos países que lo había ganado la izquierda. Tú recordarás el golpe de Estado contra Mel Zelaya en Honduras, o el golpe de Estado contra el padre Lugo en Paraguay, el golpe de Estado contra Dilma en Brasil, y recientemente después contra Evo en Bolivia. Y esa lucha entre contra Hugo Chávez. Y contra Hugo Chávez también, que lo derribaron, él logró, junto con las Fuerzas Armadas y el pueblo, retornar al poder, pero eso es una lucha permanente de confrontación entre izquierda y derecha. Y es en ese contexto que se celebran las elecciones recientes de Nicaragua. De nuevo parece ser que hay una segunda ola
de progresismo en América. Evo volvió y el MAS volvieron a ganar en Bolivia, Argentina volvió a ganar también después que sacaron a los Kirchner del poder. En Brasil parece que Lula vuelve al poder. En Honduras me parece que en los próximos días va a ganar Xiomara Castro las elecciones de Honduras. Y hay una nueva ola de triunfo de las izquierdas en toda América Latina. Entonces, en Nicaragua, que ha sido un buque insignia de la izquierda, se materializa y se expresa esa lucha también bastante clara. En el 2018, con el apoyo de Estados Unidos, la izquierda levantó parte de la población y hubo, digamos, enconados encuentros en Nicaragua y hubo muchos muertos. La derecha dice que fue un levantamiento social, pero el gobierno de Daniel y el Frente Sandinista asegura que esos fueron actos terroristas, porque mataron solamente 23 policías, imagínense ustedes lo que pasó en Nicaragua, y sobre todo asusado con el dinero de organizaciones no gubernamentales que llegaban de Estados Unidos y en lo que estaban involucrados algunas de las personas que están hoy detenidas por el gobierno de Estados Unidos. En toda América Latina las democracias no son perfectas, son todas democracias liberales. No tenemos en América Latina ninguna democracia, digamos, socialista, por más que veamos las cosas. Quizás la única que sale de ese patrón es el gobierno de Cuba, pero después todas las democracias de América Latina son liberales, y en las democracias liberales hay confrontación entre diferentes bandos, izquierda y derecha, y eso es lo que se está presentando en Nicaragua. En Nicaragua lo que hizo ahora fue la izquierda defendiéndose de lo que podría ser sus desplazamientos, que estaba ya, digamos, Estados Unidos tratando de, con argumentos algunas veces medio válidos, de sacar del poder a los nicaragüenses, que constituyen una pieza fundamental para esa segunda ola de democracia que se puede dar en América Latina, ganada por la izquierda. Ese es mi parecer. Ciertamente, Nicaragua no es una democracia perfecta. Los medios de comunicación a nivel internacional han creado relatos terribles contra Nicaragua. Uno de ellos, que yo te puedo considerar que es falso porque lo viví en Nicaragua, es que Nicaragua está dirigido por un gran dictador y que los militares están permanentemente en la calle. Una cosa totalmente falsa. Por lo menos yo no vi militares en la calle y por lo menos tampoco vi y observé que la gente estaba aterrorizada por ese dictador que dice la derecha que tiene Nicaragua. Otro relato que hace permanentemente la derecha ya contra el pueblo de Nicaragua es que es una sociedad atrasada que no ha podido desarrollarse, producto de que tiene un grupo dirigiendo el Estado que son atrasados y que son dictadores. Otra mentira. Nicaragua es una sociedad que está en proceso franco de desarrollo, en proceso franco de desarrollo, y te puedo decir que muy similar al nivel de desarrollo de los demás pueblos de Centroamérica y República Dominicana, en un despertar de desarrollo impulsado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que los pude contactar. Otro elemento que usa la derecha contra Nicaragua es que es una sociedad insegura. No hay cosa más mentira que esa. En Nicaragua la seguridad es muy clara, o sea, la gente se siente muy segura. Los elementos de crimen organizado en Nicaragua no se ven, ni se notan, pero son elementos que la derecha ha ido construyendo en contra del régimen. Mi vivencia en las elecciones puntualmente, compañeros. Yo estuve en la zona sur de Nicaragua, estuve en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, en San Juan del Sur, pegadito. Esa es una zona turística, preciosa por demás, porque tiene una bahía hermosa ahí. Y yo iba mesa por mesa a hablar con las personas, a ver y contando la gente. Y la votación fue masiva, por lo menos en la región que yo estuve, masiva. ¿Cuántos candidatos había las elecciones? Creo que eran 7 o 9 a la presidencia. Sí, a la presidencia. Sí, 7 o 9 creo que eran, no recuerdo bien ahora, porque lo vi en la boleta, yo vi en la boleta de 7 o 9. Cosa, doctor, y los principales candidatos de la oposición,
que no se puede negar que estaban siendo objeto de persecución. Yo no sé si tienen fundamento o no, pero en un proceso electoral, usted dedicarse a detener y apresar líderes de la oposición, por más justificación jurídica que tiene, le daña el momento político. Entonces, ¿eso es mentira o es verdad? ¿Están presos o no están presos? Mira, hay personas detenidas, creo que son 4 personas o 5, no recuerdo bien, y ciertamente son personas que se han detenido a la luz de un argumento jurídico, porque Nicaragua, y dentro de ese esquema que yo le estoy hablando a ustedes también de defensa, hizo una reforma electoral, político-electoral, e incorporó en su ley electoral un elemento que está presente en casi todas las leyes electorales de América y de Estados Unidos, que es aquel que se refiere a que ningún actor extranjero puede intervenir en los procesos electorales internos de esa nación. Eso está aquí en República Dominicana, en la ley electoral dominicana, está en casi todas las leyes. Basado en ese argumento, fue que los nicaragüenses detuvieron a personas que estaban recibiendo dinero, supuestamente para impulsar programas sociales, pero estaban recibiendo dinero y que también querían ser candidatos. Que ninguno llegó a ser candidato, efectivamente. Ninguno llegó a ser candidato, ninguno se postuló finalmente por ningún partido político. Y esas personas ciertamente están detenidas, pero el argumento jurídico utilizado por el gobierno... Pero son la cabeza de la oposición, doctor. Bueno, quizá una persona, esa es cabeza de oposición, que es la Chamorro, nieta de aquel señor famoso también, que es una de las familias más ricas de Nicaragua, por cierto. Entonces, ciertamente... Pero tienen derecho a participar en igualdad de condiciones, porque eso no lo califica. Bueno, claro que sí, pero Nicaragua también tiene derecho, el gobierno tiene derecho también a protegerse cuando entienda que esas personas pudieran usar ese dinero para en contra de la propia sociedad, como lo hicieron en el 2018. ¿Y por qué si tenían esa información no detuvieron eso a tiempo? La recepción de ese... Usted tiene una norma y sabe que la están utilizando para fines ilícitos, pues usted no puede para el momento electoral para destaparse que eso es ilegal, Carlos. Bueno, esos son ya otros asuntos que ese señalamiento yo pienso que es correcto, eso no es popular, nadie puede celebrar eso tampoco, claro. Nadie lo puede celebrar, pero lo que entiendo es que el Frente se defendió usando ese elemento que es también legal, igual como lo hace Estados Unidos. Pero Estados Unidos y los medios de comunicación de la derecha no reflejan lo que pasa en otras sociedades con una democracia, digamos, en peores condiciones que la de Nicaragua, por ejemplo, la de Colombia. Sí, entiendo eso, pero eso no puede ser una excusa para lo que hemos criticado, las inconductas de la derecha, entonces practicarlo de la izquierda. Eso no es una justificación, porque me parece mucho eso que ocurrió ahora en Nicaragua. Lo que pasó con Leopoldo Núñez, que lo hicieron un héroe nacional, que se voló, iba a atacar la embajada cubana. Ese delito no prescribe al otro día. No prescribe. Usted pudo haber esperado que pasen las cosas y luego procesar a esa persona. Es un conforme. No sé. Es un argumento correcto. A veces tú das argumentos para que te construyan razones. Y yo creo que de eso ha estado adoleciendo mucho la izquierda. Ha estado incurriendo en determinadas prácticas que lo que hace es darle argumento al enemigo y debilitar entonces esos procesos interesantes que tú hablas. Se han encargado muchas veces los dirigentes de debilitarlo, Carlos. Así es, hay errores. Hay errores. Tiempo de ir a un corte. Vamos a ver y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante conversación con el doctor Carlos Sánchez, diputado Alpalacén, Alianza por la Democracia. Pero en la noche de hoy estamos hablando de la situación que vive Nicaragua y sobre todo fruto de las recientes elecciones donde el señor Daniel Ortega pues ganó por una repostulación más a la presidencia de ese país. Y yo me pregunto, doctor, usted que vive en República Dominicana, sabe lo que vivió nuestro país en los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, donde pues a veces se involucraba, se decía que el ejército apoyaba al partido de gobierno de entonces,
se hablaba de que el presidente Joaquín Balaguer pues manejaba la Constitución como un trozo de papel a su discreción, y vemos que en Nicaragua pues se ha modificado varias veces la Constitución nicaragüense. No tengo la exactitud como en la Constitución de allá, pero sé que se ha modificado y que parece que se ha perpetuado la reelección de forma indefinida. Me imagino que en el pasado no era así. ¿Cree usted que todos estos elementos pudieron crear confusión, disturbio, parte de la población que sintió que el presidente Daniel Ortega y su gobierno quería perpetuarse en el poder hacia la eternidad? Esto pudiera crear algún tipo de fisura en gran parte de la población con los seguidores del presidente Daniel Ortega. ¿Cree usted que todo esto que está pasando a nivel internacional pudiera ser simplemente el sentimiento de una minoría de Nicaragua? No, Giovanni, yo pienso que hay que darle seguimiento a lo que podría suceder en Nicaragua a partir de este momento. Todavía no tenemos claro cuál sería, cómo va a venir todo ese proceso. Yo lo que sí creo que en eso que decía ahorita, que en el contexto de la lucha política por el control de la región en América Latina va a seguir esa situación, no solamente en Nicaragua, va a presentarse en estos días en Honduras, se va a presentar en Chile, ahora que hay elecciones, se va a presentar en Brasil, en todos los lugares donde la izquierda y la derecha se estén disputando el control del poder. Eso va a continuar. Ahora bien, América Latina, sus democracias aún son muy débiles y encontramos algunas de ellas que tienen más debilidades que otras. Todavía en algunas de ellas encontramos la reelección indefinida, como el caso de Nicaragua. Yo pienso que eso tiene que terminar. Yo pienso que eso no ayuda al fortalecimiento de los procesos democráticos y también a consolidar el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Y en Nicaragua o en cualquier otro lugar, el hecho de tener relevos y tener instrumentos políticos sanos, que sean conscientes ideológicamente y programáticamente, es lo que debe garantizar el desarrollo. O sea, es la institucionalidad, es el instrumento político, no la persona quien debe garantizar el impulso de la democracia. Totalmente de acuerdo, porque hoy día está bastante claro que una persona no podría mantenerse para siempre en el poder, porque hay otros intereses también internamente en los equipos que ellos dirigen. Pero, como te decía, tú tienes que irte de lo estratégico a lo táctico en este caso. En Nicaragua lo que había en este momento era una lucha por el control político de ese país para el control político de la región. Por lo tanto, y ahí es que está mi argumento, que el frente que se quedara en el poder le sirve más a la democracia que si viene la derecha o los Estados Unidos se meten en Nicaragua. Ese es mi argumento central de este tema. Yo creo que un ejemplo que tal vez está un poco distante es el ejemplo de Filipinas, el señor Bukele, que tal vez tenía toda la popularidad para hacerlo y sin embargo desistió y dijo no voy a aspirar, con un 80% de popularidad. Yo creo que eso es parte de esa democracia que usted acaba de expresar, de que pues darle relevo, dejar que otra persona sea quien tome las riendas. Yo vi dos cosas en Nicaragua y se lo he estado diciendo a mis amigos. La primera que vi, y eso fue conversando con la gente, yo le pregunté a un señor que fue a votar a una de las mesas. El señor tendría que tener entre 55 o 60 años. Yo le pregunté que cómo veía el proceso electoral. Y él me dijo, yo lo veo bien, por una razón. Y digo, ¿y cuál es esa razón? Porque en Nicaragua el presidente lo elegimos los nicaragüenses. Y eso me sorprendió bastante. Entonces lo escuché de otras personas. En Nicaragua parece que ellos lo han aprendido. Y también otra cosa que vi, Giovanni y Junior, y ustedes lo pueden decir, que Nicaragua es sandinista. No estoy diciendo que es orteguista ni que es frentista. Es sandinista, que es otra cosa.
Sandino es el gran símbolo de Nicaragua, el gran símbolo patrio de Nicaragua, es Sandino. Eso no significa que Ortega tenga esa popularidad o que el Frente tenga esa popularidad, pero sí que eso ha cuajado en esa sociedad y eso tiene un peso enorme. Y por eso he visto a esa gente votando, yo creo, una cantidad importante de gente. Yo pude, a las 10 de la mañana, yo iba a los registros junto con los compañeros y veía, ellos me abrían los registros de la gente que habían votado y la estaba viendo. Yo estaba en la calle de las 6 de la mañana y lo podía contar. Ya a las 10 de la mañana habían votado en la mayoría de las mesas donde yo pasé más del 40% de la población. Una buena votación. A las 10 de la mañana, contado, casi todas las mesas ya son de 400 personas, todas las mesas contadas. Sí. Y las mesas son, por recintos, allá son de 10 a 15 mesas por recinto. Ellos tienen otro nombre. Un control mucho más exacto. Más exacto, un control. Y yo pude verlo con párpado. Y también pude ver otra cosa, que ese instrumento político que se llama Frente Sandinista de Liberación Nacional está organizado y aceitado. Eso no es cualquier cosa. Yo le sostuve a los compañeros que el Frente ganaba esas elecciones en cualquier situación. Esa es mi apreciación. Ahora concluyo con que Nicaragua, igual que la mayoría de las democracias de América Latina, no es una democracia perfecta, que tiene mucho que arreglar. Ya por último, doctor, breve, ¿cree usted que algún tipo de impedimento que pudiera tener Estados Unidos con relación a algún bloqueo pudiera materializarse eso y hacerle daño a Nicaragua? Sí, la guerra va a continuar. Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados y como vienen unas elecciones ahora en noviembre en varios países y en enero del próximo año, Estados Unidos, junto con la derecha internacional, va a dar la pelea. Sí, y la izquierda también. Gracias al doctor Carlos Sánchez por haber estado con nosotros y sobre todo contar parte de su experiencia. Diputado al Parlacén, contar parte de su experiencia en las elecciones recientes de Nicaragua. La verdad que escucharlo de primera mano es importante. Gracias a ustedes. Amigos televidentes, gracias a ustedes por la sintonía de este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y hasta mañana.